Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias le damos al Señor por el hermoso culto que estamos teniendo para la gloria de Él. Amén. Gracias por la compañía de su presencia, hermanos, porque podemos distinguir, amén, cuando el Señor se hace sentir en nuestros corazones, en nuestras vidas, toca, hermano, lo más íntimo, ¿cierto?, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Nuestros corazones son tocados, hermanos, porque sabemos de dónde hemos salido, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. Le doy gracias al Señor porque el Señor está edificando nuestros corazones y nos está haciendo ser una iglesia, amén, que ama su palabra y que ama, ¿cierto?, a sus hermanos. Que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para buscar la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. Así que vamos a ir al capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, desde el versículo 1. Amén. Amén. Habiéndolo encontrado, entonces le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Amén. Entonces estamos delante de la palabra del Señor una vez más, hermanos, en nuestra serie expositiva, o por lo menos es lo que intento hacer, lo más expositivo posible, del libro de Génesis. Amén. Ya por la misericordia del Señor vamos en nuestro capítulo 3. Entonces vamos a titular este sermón La caída, la gracia prometida. ¿Ok? Donde abordaremos estos dos puntos, tanto la caída que acabamos de ver, pero también la gracia que comienza a mostrarse desde este capítulo. Amén. Entonces podemos ya tener un pequeño entendimiento de todo lo que hemos visto en capítulo 1 y capítulo 2, la creación de Dios, y luego en este capítulo 2 cómo Dios se mostró como un Dios de pactos, amén, un Dios cercano, un Dios que se compromete con su creación, no un Dios, lo aprendimos, deísta, ¿cierto? Hay muchas personas que creen en este tipo de Dios, un Dios deísta, que es un Dios que creó y se fue. Pero nosotros nos apegamos, ¿cierto?, al teísmo, en donde sabemos bien que Dios nos creó, pero Él se acercó a nosotros, se inclinó a nosotros, no para adorarnos, ya lo aprendimos, sino que para hacer un pacto con el hombre. Entonces así es como entramos a nuestro capítulo 3, en donde por la misericordia del Señor podemos una vez más estar delante de su gracia, hermanos. Porque la verdad es de que esta historia claramente nos muestra el error, ¿cierto?, del ser humano. Pero no tan solo esto, sino que es el capítulo donde se nos revela la raíz de todos nuestros males. A través de nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, nosotros cosechamos, ¿cierto?, el fruto de nuestro pecado. Pero también podemos ver que no tan solo vemos el error del ser humano, sino la duda frente a la palabra de Dios. La duda, ¿cierto?, de lo que Dios ha dicho. Entonces se genera un quiebre de confianza entre la relación de pacto entre Dios y los hombres. Se genera un quiebre. Entonces este es el inicio de la vergüenza y la separación entre el Dios todopoderoso, creador, y nosotros los seres humanos. Pero en medio de este mismo juicio, ¿cierto?, también encontramos la primera promesa de redención. En palabras de Martín Lutero, él dice: toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis no es más que el cumplimiento de lo que se prometió. Amén. Eso lo vemos en el versículo 15, ¿cierto? Si nosotros lo podemos leer rápidamente. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces claramente la simiente de la mujer, hermanos, es este hijo de hombre que iba a venir, ¿cierto? Su título que se le pudo dar y otorgar en esta vida terrenal, hijo de hombre. Pero también sabemos que era, así como completamente hombre, era completamente Dios. Entonces Él, nuestro Cristo, nuestro Jesús, ¿cierto?, nuestro amado Señor, es esa simiente prometida en este versículo. Claramente podemos entender que la simiente de la serpiente es todo este mundo corrupto, todo aquel, ¿cierto?, que no ha nacido en el Espíritu, ¿cierto? Hasta el día de hoy, por lo menos, podemos saber
que son simiente de la serpiente. Entonces, podemos comenzar, hermano, con nuestro primer punto. El contraste entre la palabra de Dios y la palabra torcida. Amén. Tenemos ahí, si se alcanza a ver, gracias Señor, ¿cierto? Una serpiente detrás de un púlpito, hermanos, predicando, enseñando. Y la verdad es de que en este texto podemos ver que Dios habló en términos claros, hermanos. Dios fue súper claro en la manera en que formó y expresó el pacto, ¿cierto? El pacto, hermanos, era de obediencia a no comer de un fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso lo podemos ver claramente en nuestra lectura, ¿cierto?, del capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se da cuenta de que es claro? La ordenanza es clara, hermanos, no es ambigua, en que fue poco entendible, como que realmente fue unas palabras a lo mejor que no se entendieron, sino que fueron claras. Entonces, claramente es: no comas de aquel árbol. Pero aquí es donde entramos a esta imagen. La serpiente, la verdad es que no niega, ¿cierto?, las palabras de Dios, sino que las distorsiona. Y hoy en día, hermanos, sigue haciendo lo mismo. Satanás, hermano, intentará turbar tu mente. Turbar, hermanos, lo que Dios ya ha dicho. Diciendo: ¿con qué Dios ha dicho esto? Poniendo duda en tu corazón hacia las palabras de tu Creador, de tu Hacedor. Y mire qué importante analizar conjuntamente también, hermanos, nuestro devocional. Porque hoy en día hay una facilidad de hacerse maestros las personas y querer opinar y decir qué es lo que ha dicho Dios. Pero muchas veces se comportan como esta serpiente antigua, como este instrumento de Satanás, hermanos, que claramente mostró desde un principio una apostasía hacia su Creador. Así lo dice Juan Calvino, en que así como este ángel de luz, Satanás, ¿cierto?, Lucifer, realmente se rebeló contra Dios, su Hacedor, pero la verdad es de que en un principio era buena, era una creación buena. ¿Recuerda el capítulo 1? Cada vez que Dios terminaba su día decía: Jehová Dios, que era bueno. Entonces, aquí podemos ver esta apostasía, pero realmente ellos nunca fueron. Como lo decía nuestro pastor, gloria al Señor. La verdad es de que un corazón que se revela ante su Hacedor demuestra que siempre fue de esta simiente corrupta. Descendencia de esta serpiente y de Satanás, el cual usó como su instrumento para el mal a esta serpiente. Que fue con astucia, amén, que fue más allá de la inocencia de Adán y Eva. Entonces se aprovechó de esta inocencia y fue y les confundió lo que Jehová Dios había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho? Entonces esa es la primera hermenéutica torcida de la historia. La primera exégesis torcida, la primera interpretación de la palabra de Dios torcida. Ahí comienza y ahí tienen el Padre todos aquellos que tuercen hoy en día la palabra. Su padre es el mismo que confundió a Adán y Eva en el inicio. Entonces el pecado no comenzó con el fruto, sino que comenzó con el cuestionamiento de la palabra. Entonces cuando tú cuestionas lo que el Señor ya ha dicho,
tú estás cayendo en el mismo error que cayó Adán y Eva en el inicio, hermanos. Porque realmente, así como un ladrón cuando quiere robar, este fue como un ladrón que no tumba la puerta de un golpe, sino que va aflojando cada noche un tornillo y tu cerradura. Lentamente, tranquilamente, va aflojando esa puerta para que no te des cuenta y no pongas tú un pórtico más grande, sino que cuando estás más dormido, entra y te engaña. Entonces hoy el engaño, hermano, más sutil no es quemar una Biblia, ni decir que Dios no existe, porque claramente levantaremos nuestras luces, ¿cierto?, ante esas afirmaciones. Ni decir que la Biblia es mentira, sino reinterpretarlas para que digan lo que queremos y no lo que Dios ya dijo. Entonces, o confiamos en lo que Dios dijo, o damos nuestras propias interpretaciones, cambiando el mensaje cuando no es de nuestro agrado el mensaje. Oh, es que el Señor no dijo eso. No, es que el Señor no es así. No, es que el Señor nunca me diría esas cosas. Pero la verdad es de que Dios muchas veces es severo porque a quien ama reprende para que no se extravíe del camino. Entonces, claramente podemos ver aquí que no podemos nosotros hoy en día decir como la serpiente, con que Dios ha dicho eso. Entonces, pasamos a nuestro segundo punto, en donde vemos el papel de Adán de forma pasiva, ¿cierto? Claramente vemos aquí, hermano, y muchos pensamos al leer este texto, que Adán no estaba ahí junto a la escena cuando la mujer estaba siendo engañada. Pero podemos observar claramente que Eva come y el texto luego dice, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, Adán estaba ahí. Adán estaba presente, pero de una forma pasiva. Hermanos, el mandamiento claramente fue dado a Adán, porque fue dado a Adán antes inclusive que Eva existiera. Su pecado no fue solo comer, sino no guardar el huerto que se le mandó a guardar, ni proteger a su esposa. Fue negligente. Y esto podemos ver que es el inicio, hermano, de un liderazgo espiritual negligente, débil, no instruido por la palabra. Entonces, si a la verdad Eva se confundió, él debió recordarle las palabras del Señor Dios. El Señor Dios dijo que no comiéramos, ¿cierto? Claramente Eva pudo haberse confundido, pero él a lo mejor no transmitió bien el mensaje. Pero si él estaba ahí presente, ¿por qué no fue, hermanos? Como un buen guardián del Edén, de su esposa, sino que se comportó como un guardia que está presente, hermanos, en la puerta, pero deja entrar al enemigo o al ladrón. El pecado original, hermanos, no fue solo desobediencia, sino omisión y negligencia. Hoy podemos ver lo mismo, hermanos, a lo largo de los liderazgos, tanto en el hogar, en las iglesias, en los jóvenes, y estos sufren por quienes deben cuidar, pero callan. Callan porque, hermanos, la verdad es que dicen, hermanos, que le va a doler a la persona. ¿Quién soy yo para decirle? Es que no es el momento para decirle. Entonces nos comportamos muchas veces como Adán en el huerto de Edén. Porque la verdad, hermano, es que no solo pecamos cuando hacemos lo malo, sino que también pecamos cuando no hacemos lo que debemos hacer. Pecado de omisión, ¿cierto? Ese es el pecado de omisión.
Cuando Dios te tocó tu corazón, voy a ponerlo en términos fáciles, ¿cierto? Para que dieras a lo mejor un dinero a una persona necesitada en la calle. Y tú te lo guardas, sabiendo que está ahí, que tienes para darle. Que no te vas a hacer ni más pobre ni vas a pasar hambre hoy por eso, pero tú no lo das. Eso es pecado de omisión, porque no haces lo que el Señor te insta a hacer. Entonces, hermanos, la verdad es que cuando realmente amamos, nosotros anunciamos el peligro. Lo he dicho en otras predicaciones, así como un buen médico siempre le va a decir a usted, ¿cierto?, cuando usted tiene alguna enfermedad. Pero el médico sería totalmente negligente si a usted le ocultara la verdad para no asustarle. No, usted está todo bien, salieron todos los exámenes bien. Y después, a los días, ya la persona no está. ¿Qué pasaría con ese médico negligente? Obviamente recibiría grandes demandas. Así el Señor un día nos tomará la cuenta, hermanos, y verá cómo nosotros hemos sido mayordomos, infieles o fieles. Las alabanzas que hemos cantado hoy día, hermanos, no han estado de más, sino que han traído un mensaje interno para prepararle a usted hasta el momento de la predicación. ¿Eres un siervo fiel que en lo poco, hermano, has sido fiel y en lo mucho el Señor te pondrá? ¿O realmente serás llamado siervo malo y negligente? El falso evangelio de la serpiente lo podemos ver en nuestro versículo 5. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con astucia, ¿cierto?, transforma el mensaje original, la idea de pacto del Señor que había puesto en los corazones de estos seres humanos primeros. Satanás ofrece algo más atractivo que el fruto. No es tan solo que coman, sino que lo que acarreará el comer, según la serpiente le dijo, seréis como Dios. Entonces no se trataba de adquirir solo información, sino de asumir un rol de legisladores morales. ¿A qué se refiere esto? A de que cuando comieran y comimos, nosotros ahora tenemos que determinar lo bueno y lo malo, pero la verdad es de que nuestra naturaleza caída no nos hace entender correctamente, ¿cierto?, el estándar y moralidad de Dios bajo nuestros estándares morales que son caídos y corruptos. Lo dijimos, ¿cierto?, en la otra predicación, así como las personas roban y dicen voy a salir a trabajar, eso es un estándar de moralidad muy bajo. Pero el estándar perfecto de la moralidad de Dios es tan sublime, alto, hermano, que nosotros jamás podríamos alcanzarlo por nuestros propios medios. Pero eso es lo que hicimos al comer, querer determinar por nuestros propios medios lo que estaba bien y estaba mal. Como le digo, no se trataba solo de adquirir información, sino de asumir el rol que le pertenecía a Dios, sino que ahora queremos por nuestros propios términos decidir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando tenemos que alejarnos de las cosas que Dios dice que son malas, no nos alejamos porque para nosotros no son tan malas. Yo decido qué es bien y qué es mal, dice el hombre, porque ha caído en él una autonomía moral, la esencia del pecado original. Es como un hijo, ¿cierto? Uno de nuestros hijos nos dijera, papá, dame las llaves del auto, yo sé manejar mejor que tú. Aunque la verdad no alcanza ni los pedales del acelerador, ni el volante, ni puede mirar para el frente. Entonces, asimismo nosotros pedimos lo que le pertenecía a Dios, determinar lo que era bueno para mí malo, sino que yo quise por mis propios medios. Nosotros quisimos en Adán, representados ahí, tomar nosotros el volante de nuestra vida. Entonces cada vez que alguien dice, yo creo que Dios no tendrá problema con esto en mí. La verdad es que este no es tan grande pecado delante de Dios. Repite el evangelio de la serpiente.
mintiéndose a sí mismo. Esa mentira más antigua sigue predicando, se oye, hermano, en los labios modernos. Entonces, claramente la oferta de la serpiente no era solo un fruto, sino asumir un rol de legisladores morales. Entonces, la esencia de esto fue autonomía moral. Yo decido qué es bien y qué es mal y no escucho a Dios. Entonces, de inmediato cuando estos comen, ¿cierto?, se dan cuenta ahora que están desnudos y entra en ellos la vergüenza. No es solo un tema de ropa, hermanos, porque antes del pecado estaban desnudos y no se avergonzaban. Capítulo 2, versículo 25, dice la palabra del Señor, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Se dan cuenta? Entonces no es un tema de ropa. El problema es moral delante de Dios. Es un problema de que nos damos cuenta que hemos engañado al Señor, diciendo que cumpliríamos su pacto y le hemos desobedecido. Ha sido trastornada su palabra en nosotros y hemos cedido a la astucia de la serpiente. Entonces claramente después se cubren con hojas de higuera. Esta desnudez revela la ruptura relacional entre Dios y los hombres. Ya no hay confianza sino miedo. ¿Te has dado cuenta? Eso es muy importante. Que realmente debes, hermano, confiar en el Señor y quitar el miedo. Pero Dios, y aquí, por la misericordia de Él, la acción de Dios después de ver el pecado y ante el pecado, Dios nos cubre en ellos con pieles. Versículo 21 lo dice así, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Grande es el Señor. Un sacrificio fue necesario. El primer sacrificio que podemos ver, este acto, hermano, de sustitución, ¿cierto? En donde yo debía morir, pero Dios sustituye. Esto fue claramente una sombra de lo que había de venir en Cristo, ¿cierto? Él murió por mí. Ahí en ese momento, como esto era el protoevangelio, ¿cierto? El protoevangelio nos demuestra en los primeros libros de la Biblia la promesa que había de venir, pero de una forma difusa aún y quizás incomprensible para el momento. Claramente nosotros, al tener la revelación completa, como dice el Pablo, ya no vemos como por un espejo, sino que vemos claramente, porque la revelación está completa. Entonces, el sacrificio era necesario y es de ahí donde salen estas pieles para cubrir nuestra vergüenza. Claramente, hermanos, cuando estos hombres hicieron ropita de hojas de higuera, ¿cierto? Es como si uno de nuestros niños rompiera algo valioso y tratara de arreglarlo con scotch. Te rompe un jarrón, el más lindo, el que más te gustaba como adorno en tu casa. Tu hijo te lo rompe y luego él intenta solucionarlo. Pero la verdad es que nuestros intentos no solucionan nada. Alguien más debe reparar el daño de verdad. Así todo intento de autojustificación nuestra es como coser hojas de higuera delante del Señor. Señor, ¿cierto? Yo soy bueno. Señor, me he cuidado para ti. Cuando sabes realmente que hay muchas cosas las cuales debes de cambiar, es como que si te estuvieras ocultando detrás de hojas de higuera delante de Dios. Hermanos, solo la cobertura de Cristo y su sacrificio perfecto quitará nuestra vergüenza. Sí, amén. Entonces, como anunciaba, aquí está el protoevangelio. ¿Qué significa protoevangelio, hermanos? El primer anuncio del plan de salvación de Dios. ¿Amén? Aunque muchos creen que Jesucristo aparece, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, en su vida y ministerio terrenal, claramente vemos que el Señor, hermanos, está desde un inicio. Él siempre ha existido. No como muchos quieren decir que Él comenzó a existir
Juan capítulo 1, versículo 1 nos declara esa verdad. Hermanos, no dejemos que la serpiente nos diga con astucia lo que debemos creer. Dios promete entonces enemistad entre la simiente de la mujer y de la serpiente. Esto no es solo un anuncio mesiánico, ¿cierto? No es solo un anuncio mesiánico, sino la apertura de la guerra espiritual. Entonces Cristo claramente es esta simiente que aplasta la cabeza, como lo vemos ahí en la imagen, pero el conflicto se extiende hasta nuestros días, hermanos, porque la iglesia sigue combatiendo contra el mundo, la verdad sigue combatiéndose contra la mentira. El problema es que la mentira también se viste hoy en día como verdad. Entonces, hermanos, como el inicio de una batalla que ya tiene asegurada la victoria, esto es una realidad. La victoria está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero los soldados de esta milicia deben pelear hasta el final, aunque la guerra sepan que está ganada. La realidad es que debemos pelear hasta el fin. No hay neutralidad. O pertenecemos a la simiente de la mujer en Cristo, o seguimos siendo parte de la simiente de la serpiente. Me gustaría leerle Juan capítulo 8, versículo 43 al 45. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Hermanos, entonces la vida cristiana realmente es una guerra espiritual. Si hoy en día usted quiere creer en un tipo de guerra espiritual, ¿cierto? Aunque muchos la han exagerado, sacándola totalmente de contexto lo que verdaderamente es la guerra espiritual, la verdad es que siempre ha sido la guerra entre la verdad y la mentira, hermanos. Por eso, en muchos lugares, hermanos, atribuimos a actos, hermanos, de Satanás, se las atribuimos a Dios, y también, por otro lado, las cosas de Dios se las atribuimos a Satanás, como la facción de los fariseos. Entonces aquí, en este punto, podemos ver, hermanos, la expulsión del Edén como acto de gracia. Claramente eso lo vimos, ¿cierto? En nuestra predicación anterior. Dios expulsó a Adán y Eva para que no coman del árbol de la vida en ese estado de pecado, porque si no eternamente hubiéramos vivido, no hubiéramos muerto, hermanos, pero hubiéramos permanecido por siempre con esta naturaleza caída. Por lo tanto, por toda la vida hubiéramos tenido que sudar nuestra frente. Las mujeres con dolores, ¿cierto? Tener sus bebés. Entonces, claramente hubiéramos sufrido por una eternidad, a la verdad en vida, pero un sufrimiento eterno. En cambio, el Señor nos expulsó por misericordia del Edén, para no permitir que viviéramos eternamente en corrupción, ¿cierto? Así también, aquí tenemos un ejemplo de un médico, como un médico que amputa una pierna infectada, ¿cierto? Para evitar que la gangrena consuma todo el cuerpo. Quizás va a doler, pero preservará la vida. Muchas veces lo que sentimos como pérdida, ¿cierto? Una pérdida dura, es en realidad misericordia de Dios. Dios nos corta caminos, oportunidades, trabajos, anhelos para preservarnos para la redención. Entonces claramente podemos ver que la cristología en estos primeros versículos y capítulos del Génesis estaba aún velada, ¿cierto? Aún velada. Aún no se podía ver con claridad, a eso me refiero. Claramente ellos no entendieron ni entendían como nosotros hoy podemos entender la verdad del Evangelio, porque ellos vieron quizás pieles con los cuales fueron cubiertos su desnudez, pero la verdad es que esas pieles
anunciaban un sacrificio. La espada encendida, hermano, que custodiaba el camino del árbol de la vida, también, hermano, solo Cristo pasa por esa espada en la cruz. ¿Se ha dado cuenta? Cuando es traspasado, podemos ver que a lo mejor implícitamente podemos entender que esta lanza, esta espada cruza el costado de nuestro Señor, recibiendo el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. Por eso, hoy en día, hermanos, aunque aquel día no pudimos comer de aquel árbol, hoy Cristo Jesús es nuestro árbol de la vida. Eso lo tiene en Apocalipsis capítulo 22, 2. Entonces, el Edén se cierra con una espada, pero en Getsemaní, Cristo y solo Él se entrega para ser traspasado, para abrirnos nuevamente el paso, hermanos. Entrada a la redención. Entonces, nuestro acceso a la vida eterna, ¿cierto?, no es por méritos propios. Dejemos entonces, hermanos, de intentar por nuestros propios medios coser hojitas de higuera. En resumen, la tragedia del pecado comenzó con la duda frente a la palabra. Esto es un resumen. Se extendió por la pasividad. Ojo con la pasividad, ¿cierto? De estar ahí tranquilito mientras vemos a Satanás haciendo de las suyas. Se extendió por la pasividad, dice. Se justificó en la autonomía moral. Ahora yo decido qué está bien y qué está mal. Hay que dejárselo a Dios, que Él decida, que Él diga, Él ya ha dicho que es bueno. Se cubrió entonces con vergüenza. Pero la grandeza de la gracia, y por eso puse esa imagen, porque me acordó a cuando Abraham tenía que sacrificar a Isaac, ¿cierto? Sacrificar a su hijo, y cuando está a punto de enterrar su cuchillo, le habla a Dios y puede ver un cordero atorado entre las zarzas. Dios mismo proveyó ese día el cordero para que Abraham no perdiera a su hijo, pero era necesario que Abraham mostrara su fe. Entonces la grandeza de la gracia es que la promesa es clara ahí, de una simiente vencedora. Cristo es la simiente que venció. La cobertura de un sacrificio, el primer sacrificio. La protección misericordiosa y la esperanza de un acceso restaurado. Entonces, hermanos, claramente el llamado hoy es más que claro. Dejemos de coser hojas de higuera, hermanos, y confiemos en la cobertura perfecta de Cristo, la simiente prometida que venció a la serpiente y abre el nuevo camino al árbol de la vida. Reconoce que la victoria ya está, pero también sepa bien y sepamos bien todo lo que ya, cierto, se nos ha enseñado. La pasividad, el engaño, aunque se vistan y estén detrás de estos púlpitos, ¿cierto? Muchas serpientes están engañando hoy en día. ¿Y cómo está de afinado nuestro entendimiento y nuestro oído? Tienes que decir, Dios no dijo así, Dios dijo así.